Buenos días para todos. Esta mañana, 1 Corintios capítulo 3 nos llama a la reflexión. Y empieza diciendo Pablo a los corintios de esta manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Continuando con nuestra reflexión en relación a este tema de entender lo que es estar junto al camino y lo que es estar en el camino, lo que tiene que ver con discípulos que crecen versus discípulos que se estancan, que permanecen estancados. Y es evidente que Pablo está poniendo en esa categoría a los corintios. Se han estancado, no les puede hablar como espirituales, no les puede dar alimento sólido, porque no alcanzan a comprender muchas cosas. Y sabe, en la vida del discípulo, del nuevo discípulo, demasiadas veces se corre el riesgo de que la falta de convicción, una falta de compromiso serio con el Señor se convierta en un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento espiritual. Conforme va avanzando el nuevo discípulo, definitivamente va a encontrar peligros, va a encontrar dificultades. Eso es básicamente un hecho. Pero el gran peligro es que se quede ahí, como un conocido y nada más, no como un siervo y luego como un amigo y después como un hijo. El gran problema que encontramos en muchas iglesias es ese: personas que están en la congregación por años, pero nunca desarrollan una relación creciente con el Señor. Nunca se ponen en serio con Él. Siguen ahí divididos en su pensamiento, en sus convicciones. Y am, esto definitivamente obstaculiza de una manera la vida de ellos, y lo único que define es que se mantienen junto al camino. No han venido a estar ahí donde pueden echar raíces, pueden crecer y pueden producir fruto hasta el 100%. Am, Podríamos definir a estas personas como una persona que solo recibe, pero no da. Si recuerda, Jesús aludió a eso con la enseñanza que dio a sus discípulos en relación a la higuera. No encontró fruto en ella y entonces la maldijo. Y cuando la higuera se secó, ellos se quedaron sorprendidos de que tan pronto hubiese pasado eso. Es muy triste pensar en que nuestras iglesias o mi iglesia se forme de personas sin compromiso, sin una idea clara de lo que realmente necesitan llegar a ser en Cristo, porque finalmente será una iglesia que no avanza, que no desarrolla, que no crece en su compromiso con el Señor y compromiso con los no salvos. Ese tipo de cristianos, y perdón la expresión, se convierte en un lastre para la iglesia, la mantiene atada, la mantiene en tierra, no despega, no avanza. Y lo peor de todo es que muchas veces ese tipo de personas no se van de la congregación, sino que se convierten en los
críticos de los demás, creen que han crecido, creen que por sus años en la iglesia tienen el derecho de criticar a los demás, de evaluar a los nuevos y muchas veces aún de obstruir también el crecimiento de ellos. Y si alguien se atreve a confrontarlos, entonces se ofenden y causan divisiones en la iglesia. Qué terrible, ¿no cree? De ahí la necesidad entonces del discipulado, de ahí la necesidad entonces de avanzar en la vida de los nuevos creyentes, llevándolos a la madurez en Cristo. Por eso Pablo se refirió así a los corintios cuando les dijo: de manera que yo no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Una nueva persona en la fe, un nuevo creyente, es más fácil, es más adecuado para él el llevarlo en etapas, en proceso, en enseñanzas que sean digeribles para él y que lo vayan llevando hacia la madurez. Volvemos al tema. Siempre necesitará una paternidad, alguien que sea un patrón a seguir, alguien que modele la vida cristiana, alguien que le imprima la imagen de Cristo en su vida. Por eso la necesidad de tener en la iglesia hombres y mujeres maduros, definirlos, eh, encontrarlos, llevarlos hacia el compromiso de tomar a otros y ellos mismos llevar a esos otros a la madurez en Cristo. Entonces, necesitamos definitivamente poner atención a esto y recordar que Jesús hizo referencia también a eso cuando dio aquella comparación del hombre sabio y el hombre insensato. El hombre sabio construyó su casa sobre la roca, el hombre necio construyó su casa sobre la arena. Los dos estaban en igualdad de circunstancias en cuanto a la lluvia, al crecimiento de los ríos, de la fuerza del agua. Uno resistió, el otro no. Y Jesús dice: así es, y así voy a comparar a uno que oye mi palabra y la pone en práctica. El otro fue lo contrario, no escuchó las palabras, no puso en práctica lo aprendido. Entonces, qué importante es esa palabrita, práctica. Todo lo aprendido debe llevarse a la práctica. Todo lo que el nuevo creyente ve tiene que llevarlo al terreno de la práctica. Todo lo que oye tiene que llevarlo a la práctica. Y volvemos al versículo que Juan en su primera carta nos dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que les enseñamos. Que el Señor nos ayude a ser personas maduras en Cristo, arraigadas en buena tierra, produciendo fruto al máximo y atrayendo a otros a la vida en Cristo y a la madurez en el Señor, siendo ejemplos a seguir. Que el Señor le ayude a usted y me ayude a mí a seguir siendo hombres y mujeres modelo para otros. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh. Y qué privilegio es estar con ustedes esta mañana. Bendiciones, un abrazo y no olvide darle clic a la campanita para seguir recibiendo notificaciones. Bendiciones.